A los 62 años, Demi Moore ha decidido romper el silencio. Y no lo hace con un libro de memorias edulcorado, ni con un discurso amable para reconciliarse con el pasado. Lo hace con una lista. 5 nombres. 5 hombres que, según ella, marcaron su vida con traiciones que la persiguieron durante décadas. No fueron simples diferencias profesionales ni malentendidos pasajeros. Fueron heridas profundas, infligidas en lo más alto de su carrera, cuando el mundo entero la adoraba, y ella en privado comenzaba a derrumbarse. No envejecí en silencio, confesó alguna vez. Solo estaba esperando el momento justo para nombrarlos, uno a uno. Durante los años 90, Demi Moore no era solo una actriz. Era un ícono, una figura que despertaba deseo, admiración y envidia a partes iguales. Una guerrera en G.I. Jane, capaz de raparse la cabeza en directo como un acto de desafío. Una belleza peligrosa en Propuesta indecente, cuestionando los límites del amor y el dinero. Y por encima de todo, la primera mujer en la historia de Hollywood en cobrar $12 millones por un solo papel, rompiendo techos de cristal que nadie se atrevía siquiera a tocar. Se mostró intrépida en pantalla y en la vida real. Amó sin miedo, incluso a un hombre 15 años menor, bajo el escrutinio implacable de la prensa. Se midió con los prejuicios de la industria y se atrevió a enfrentar su juicio. Pero, tras esa imagen de fuerza inquebrantable, se escondía una realidad más dura. Noches enteras llorando en el suelo de su casa. Luchas contra la adicción y la humillación de escuchar cómo la etiquetaban como una reliquia de la Edad Dorada, como si su tiempo ya hubiera pasado. La historia de Demi Moore no empieza en una alfombra roja, sino en un lugar muy distinto. Roswell, Nuevo México. El 11 de noviembre de 1962, llegó al mundo en lo que ella misma describe como un hogar roto. Una madre atrapada por el alcohol, una infancia marcada por el abuso, y una familia que cambiaba de marido como quien cambia de vestido. Creció aprendiendo que el amor podía ser inestable, y que la supervivencia dependía de la capacidad de adaptarse rápido, o desaparecer. A los 15 años abandonó la escuela. A los 16 ya se mantenía sola, y a los 18 aterrizó en Hollywood sin un plan de seguridad, sin contactos y sin un apellido que le abriera puertas. Solo con la determinación feroz de alguien que ya lo había perdido todo. No eligió el camino fácil. No aceptó ser un adorno más en el fondo de una película. Cada papel que tomaba era una declaración. Con Ghost, 1990, hizo que el mundo entero llorara por un amor que ni la muerte podía romper. Con Striptease, 1996, provocó un terremoto mediático no por mostrar su cuerpo, sino por desafiar la idea de que una mujer desnuda perdía poder. Y con G.I. Jane, 1997, demostró que la valentía no era patrimonio de ningún género. Pero detrás de cada victoria había un precio. La fama le dio aplausos, pero también enemigos. Y lo que está a punto de contar no son simples anécdotas. Es una lista de traiciones que la dejaron marcada para siempre. Una lista que empieza con el hombre que el mundo veía como su gran amor, y que, para ella, fue el primero de su tiempo. Dueña de una carrera que parecía indestructible y esposa de Bruce Willis, formando juntos la pareja dorada de Estados Unidos. Eran la postal perfecta. Sonrisas impecables en las portadas, declaraciones de amor en entrevistas y 3 hijas que parecían sellar la felicidad familiar. Pero esa imagen era solo un decorado. Detrás todo empezaba a resquebrajarse. La prensa, que antes la elevaba a los altares, comenzó a describirla como una mujer obsesionada con el poder, incapaz de aceptar el paso de los años. Los directores que antes competían por tenerla en sus producciones empezaron a llamarla difícil, incontrolable y poco rentable para el público familiar. Los estudios, que alguna vez le habían abierto todas las puertas, comenzaron a cerrarlas de golpe. Y lo más doloroso no fue el rechazo profesional, sino la traición silenciosa de aquellos que alguna vez la abrazaron frente a las cámaras, brindaron con ella en fiestas y prometieron amistad eterna.
muchos de esos mismos rostros, con sonrisas impecables y manos cálidas, se convirtieron en cómplices invisibles de su caída. En medio de ese derrumbe, Demi enfrentó una guerra en dos frentes, contra la industria y contra sí misma. El alcohol y las drogas se convirtieron en refugio y tormento a la vez. Su cuerpo y su mente comenzaron a pasar factura por años de exigencias extremas, y finalmente una crisis emocional la llevó al hospital. Fue un momento que, para muchos, marcó el fin de su reinado. Pero la herida más profunda no vino de un director ni de una crítica de prensa, sino de su propio hogar. La traición de Ashton Kutcher, su joven esposo, el hombre con quien había apostado a desafiar las reglas y los prejuicios, ocurrió dentro de las paredes de la casa que construyeron juntos. Un golpe seco, íntimo, definitivo. No fue solo una infidelidad. Fue la confirmación de su peor temor, que había cambiado, cedido y sacrificado demasiado para sostener un amor que, al final, no la sostendría a ella. Demi, sin embargo, nunca olvidó. Guardó cada recuerdo, cada frase, cada gesto que la marcó. Y a los 62 años, en lugar de escribir unas memorias tradicionales llenas de anécdotas dulces y fotos en blanco y negro, decidió hacer algo más afilado: redactar una lista. 5 nombres, 5 personas que en su historia no merecían el beneficio del silencio. Un juramento íntimo: jamás perdonarlos. La cuenta regresiva estaba por comenzar, y el primero en la lista era el hombre que el mundo aplaudió como su gran amor. Primer traidor: Bruce Willis. Demi lo conoció en 1987, en un momento en que su carrera estaba en pleno ascenso. El flechazo fue inmediato. Pocos meses después ya estaban casados, y en los años siguientes llegaron sus 3 hijas, completando lo que parecía ser un cuento de hadas en la alfombra roja. Durante 13 años fueron la pareja dorada de Hollywood. Sonrisas perfectas, declaraciones de amor en las entrevistas y apariciones públicas que hacían suspirar a los fanáticos. Pero lo que el público no veía era la otra cara de esa historia. Detrás de las fotos y los titulares, Demi sacrificaba papeles, rechazaba viajes y postergaba proyectos millonarios para sostener un hogar que en realidad tenía grietas profundas. Soportaba las ausencias de Bruce, largas temporadas sola mientras él filmaba, y escuchaba rumores sobre fiestas privadas a las que ella nunca era invitada. Las conversaciones se volvieron escasas. El matrimonio, un acto de representación constante. Cuando finalmente se divorciaron en el año 2000, la prensa vendió la historia de una separación amistosa y madura. Incluso aparecieron juntos en eventos para reforzar esa imagen. Pero, en privado, Demi terminó hospitalizada, rota emocionalmente, con una pregunta que le taladraba la mente. ¿Quién fue en realidad el hombre al que le entregué 13 años de mi vida? En un cuaderno escribió una frase que aún hoy la persigue. No lo odio por dejarme. Lo odio por hacerme creer que el amor era suficiente. Con Bruce Willis no solo perdió un matrimonio, perdió la fe en que el amor pudiera protegerla de la soledad. Segundo traidor: Ashton Kutcher. Su historia comenzó como una provocación al sistema. Ella, 42 años. Él, 27. Cuando aparecieron juntos, desafiaban todos los estereotipos. Eran la viva imagen de que el amor no entiende de edades. En las alfombras rojas se mostraban radiantes de la mano, como una declaración pública contra el juicio ajeno. Pero detrás de esas sonrisas y miradas cómplices, Demi vivía una batalla silenciosa. Cada día se preguntaba si seguía siendo lo bastante atractiva para un hombre más joven. Esa inseguridad la llevó a someterse a dietas extremas, entrenamientos hasta el agotamiento y cirugías dolorosas, intentando retener algo que, en el fondo, sabía que no podía detener: el paso del tiempo. En su 6º aniversario, el mundo se enteró de la verdad. Ashton había pasado la noche con una joven de 22 años. La noticia explotó en los titulares, pero Demi guardó silencio. No hubo gritos públicos ni entrevistas explosivas, solo un deterioro visible. Menos de 4 meses después, fue hospitalizada, física y emocionalmente exhausta.
El golpe final llegó al descubrir un mensaje en el teléfono de Ashton. «Eras más joven. Me haces sentir mi edad». Esa frase fue como una sentencia. Cuando finalmente se separaron, el mundo la etiquetó como la cougar fracasada, la excelosa, el fantasma de una diva que no supo envejecer. En sus memorias, Demi dejó clara la herida real. «No odio que me engañara. Odio haber cambiado todo para retener a alguien y aún así ser abandonada como si nunca hubiera sido suficiente». Con Ashton Kutcher no solo perdió un matrimonio, perdió su sentido de identidad y casi pierde la vida. Tercer traidor, Patrick Swayze. Ghost, 1990, no fue solo una película. Se convirtió en un fenómeno cultural. El mundo entero tarareaba Unchained Melody y suspiraba con la icónica escena de la cerámica. Para el público, Patrick Swayze y Demi Moore eran la pareja perfecta en pantalla. Química pura, miradas cargadas de emoción y una historia que atravesaba la barrera de la muerte. Pero cuando las cámaras se apagaban, esa conexión desaparecía. Tras el rodaje, apenas se dirigían la palabra. Patrick había rechazado acompañarla en la gira promocional, argumentando ante los productores: «No trabajo bien con ella, es demasiado emocional». Esa etiqueta se le quedó pegada como una sombra, y en Hollywood, demasiado siempre es sinónimo de problema. Demi intentó mantener el contacto, pero sus llamadas quedaron sin respuesta y sus cartas sin contestar. Años después, en entrevistas, él hablaba del rodaje con frialdad, como si ella hubiera sido un simple elemento de utilería en su gran escena. Y cuando Patrick murió en 2009, el mundo lloró. Ella, en cambio, guardó silencio. Envió flores, pero no mensajes públicos, no discursos, no homenajes. En su diario escribió una sola línea: «La escena más hermosa de mi vida la compartí con alguien que nunca me vio como persona». En 1992, Demi Moore compartió créditos con Tom Cruise y Jack Nicholson en Algunos hombres buenos. En el cartel su nombre brillaba junto al de dos de las mayores estrellas del momento. Para el público, aquello parecía una alianza impecable, un trío de intérpretes al mismo nivel. Pero en el set la realidad fue muy distinta. Tom Cruise fue profesional, sí, pero frío como el mármol. Apenas intercambiaban palabras fuera de las escenas, nunca compartieron una comida, y él evitaba cualquier contacto innecesario. Demi intentó acercarse, pero siempre se topó con una barrera invisible. La herida, sin embargo, llegó tiempo después. En 1994, Demi escuchó una entrevista en la que Tom hablaba de sus compañeras de reparto. Algunas personas intentan demasiado demostrar que son fuertes, pero la verdadera fuerza está en el control. Ella supo, sin que nadie se lo confirmara, que esas palabras iban dirigidas a ella. Cuando la película recibió nominaciones al Oscar, el nombre de Demi no apareció en ninguna categoría ni fue mencionado por sus compañeros. Y Tom, al ser preguntado sobre el éxito del filme, sonrió y dijo: «No estoy seguro de cuánto aportó ella al resultado final». En su diario, Demi no necesitó muchas palabras para describirlo. «No me gritó como Jack Nicholson, pero su mirada era un juicio constante». Quinto traidor, Rob Lowe. En 1986, About Last Night prometía ser la película que consolidaría a Demi Moore como una actriz seria, capaz de desprenderse de la etiqueta de cara bonita que la industria insistía en colgarle. Durante el rodaje, Demi se entregó por completo al personaje, buscando profundidad y autenticidad en cada escena. Pero para su compañero de reparto, Rob Lowe, las cosas parecían tener otro enfoque. Tras el estreno, y en medio de su escándalo sexual de 1988, Rob encontró en aquellas escenas íntimas con Demi una oportunidad para alimentar su imagen pública. En entrevistas las mencionaba con ligereza, casi como trofeos, insinuando una química que iba más allá de la pantalla. Aunque nada de eso era real, su estrategia funcionó para él, y fue devastadora para ella.
Demi se vio arrastrada a titulares y conversaciones que no tenían nada que ver con su trabajo actoral. De pronto, su esfuerzo por dignificar su carrera quedó eclipsado por una imagen que no había elegido. No filmé escenas de amor para excitar a nadie, pensó entonces. Pero para algunos, ser mujer ya es, por defecto, ser un objeto. Rob superó su escándalo, reinventó su imagen y volvió a conquistar a la industria. Demi, en cambio, cargó durante años con la sombra de aquellas insinuaciones y con la idea persistente de que, para ciertos ojos, su talento siempre sería secundario frente a su cuerpo. 5 hombres, 5 heridas, algunas visibles en portadas y titulares, otras invisibles para el ojo ajeno. Todas, sin embargo, dejaron una marca imborrable. Demi Moore no busca venganza. No espera disculpas ni compensaciones. Lo único que quiere es que su voz sea escuchada. Porque hay heridas que no sangran, pero desgastan a una mujer pedazo a pedazo, día tras día, hasta que apenas queda un reflejo de quien alguna vez fue. Hoy, a los 62 años, sin papeles que interpretar ni contratos que condicionen sus palabras, Demi rompe el silencio. No para reescribir su pasado, sino para recordarle al mundo que incluso las estrellas más luminosas pueden apagarse. No con un gran escándalo, sino con la lenta erosión de los silencios, los desprecios y los gestos que nadie recuerda, salvo quien los padeció. Si alguna vez lloraste con Ghost, si la aplaudiste en G.I. Jane, si te estremeció en Propuesta Indecente, no dejes que esta verdad se pierda. Porque la fama se desvanece, pero el dolor, cuando es real, merece ser contado una y otra vez. Si este relato te atrapó y quieres descubrir más historias reales de las estrellas que creías conocer, suscríbete ahora y activa la campanita. Déjame en los comentarios. ¿Cuál de estas traiciones crees que fue la más dolorosa para Demi? ¿Y por qué? Y si crees que esta historia merece ser escuchada, compártela ahora con alguien que admire a Demi Moore.